allí en Hechos de los Apóstoles capítulo 9 versículo 10. Gloria a Jesús. Amén. Amén. Dice la bendita palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Levanta tu mano derecha y al cielo un momentico. Padre, en esta noche te damos gloria, te damos honra y te damos alabanza. Gracias, soberano Dios, por tu bendita y santa palabra, Señor, porque eres tú, Dios, el que nos has traído, Señor, para levantarnos, para edificarnos, Señor. Que mientras tu palabra se predica, los yugos se rompan, las cadenas se pudran en el nombre de Jesús de Nazaret. Y declaramos, Padre, que tu Santo Espíritu está en este lugar, Señor. Clamamos, Abba Padre, en esta hora, Señor. Pedimos que sea tu presencia, tu gloria, rompiendo todo yugo, Señor. Que sea tu Santo Espíritu trayendo libertad en esta noche. Soberano Dios del cielo, te pedimos que te pasees en este lugar, Señor. Que toda oración contraria, Señor, que todo lo que se esté levantando, Padre, en contra de tu iglesia, en contra de tu palabra, Padre, hoy cae en el nombre de Jesús. Venimos a sujetar y atar, Señor, todo hombre fuerte de Girardota, toda idolatría, toda hechicería, todo espíritu, Señor, de vicio, drogadicción, alcoholismo, prostitución, fornicación, adulterio, mentira, Señor, en el nombre de Jesús. Declaramos, Padre, una noche de victoria. Declaramos, Padre, una noche de victoria, Señor. Declaramos, Padre, que los corazones, Señor, los presentamos a ti, Señor, para que sea tu palabra, oh Dios, cayendo en buena tierra, que produzca al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor. Gracias, Señor, porque no saldremos de este lugar como llegamos, Señor, sino, Espíritu Santo, transformados por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale fuerte el aplauso que es para Él. Gloria a Dios, para el Rey de Reyes. Y vamos a estar meditando esta noche bajo el tema: Dios te habla. Amén. Dígale al hermano que tiene al lado: Dios te habla. Y vamos a mirar algo en esta noche. En ocasiones, hacer la voluntad de Dios no es nada fácil. ¿Cierto que sí? ¿Para quién es fácil hacer la voluntad de Dios? Para nadie. Eso es algo difícil. Y hay veces que nosotros escuchamos a Dios cuando nos habla, pero se nos hace, lo difícil es obedecer a Dios. Y no les estoy hablando de que Dios no habla. Dios habla de una forma audible. Hay gente que escucha que Dios les habla audiblemente. Eso no es de quitarle a nadie. Esto sucede. Y Dios te ha traído en esta noche es para que usted y yo escuchemos su voz, escuchemos su palabra y obedezcamos a su palabra. Amén. Y Dios tiene muchas maneras diferentes de hablarle a una persona, de hablarle a un pueblo y de hablarle a una iglesia.
Y lo más importante es que Dios siempre nos va a hablar es a través de la palabra de Dios. Si alguien quiere escuchar a Dios, lo escucha es a través de su palabra. Dios siempre nos habla a través de la convicción, y Dios siempre te va a hablar a través de un hermano, una hermana o en el cuerpo de Cristo. El caso es que Dios siempre le quiere hablar a su pueblo. Si usted está aquí en esta noche, es porque Dios te trajo y me trajo para hablarte a mí y para hablarte a ti. Amén, a su nombre. Y Él lo hace siempre con frecuencia. Pero como les dije, en ocasiones a nosotros hay algo que se nos dificulta, y es escuchar su voz. Dios quiere que a partir de hoy usted y yo seamos ¿qué? Oidores y hacedores de la palabra del Señor. Y la razón principal por la que en ocasiones a muchos se nos hace difícil escuchar su voz es porque en casi toda ocasión que recibimos un mensaje de parte del Señor, las tareas que Dios nos manda hacer no son nada fáciles. Amén. A su nombre. A su nombre. Podemos hacernos una pregunta en esta noche: ¿qué es que hacer nosotros para escuchar la voz de Dios? Y vamos a mirar, me gusta mucho esta palabra. Todos hemos escuchado la conversión de Saulo, ¿cierto que sí? De Pablo. ¿Quién era Pablo? Alguien que me diga quién era Pablo. Un perseguidor de los cristianos. Amén. Es más, cuando usted lo ve allí en Hechos de los Apóstoles, me parece que es capítulo 7, versículo 58. Hechos 7, 58. Que allí habla cuando asesinaron a Esteban. Dice que lo sacaron para apedrearlo, y los vestidos los colocaron junto a un joven llamado Saulo. O sea, Saulo siempre estaba en aquellos momentos persiguiendo el pueblo del Señor. Y vemos aquí la historia que Saulo iba ¿hacia dónde? Hacia Damasco. ¿A qué iba? A tomar prisioneros a los cristianos, a tomar prisioneros a todo aquel que aceptaba a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Amén. Mi pregunta es: ¿Pablo amaba a Dios o no lo amaba? ¿Qué me puede decir usted? Él amaba a Dios. Él pensaba que el cristianismo era una herejía. Él pensaba que el cristianismo estaba, o sea, él era un temeroso de Dios, entre comillas, y no había escuchado hablar de Dios. Pero dice que solo cuando iba camino a Damasco tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo. Por eso cuando usted lee toda la historia, dice que cuando él cae, dice que se escucha una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dice que los que andaban con él escuchaban la voz, se llenaron de temor, pero no veían quién hablaba, porque solo, y dice que a partir de ese momento, uno lee la historia, iglesia, Pablo nunca retrocedió en los caminos del Señor. Qué bueno es encontrar un cristiano hoy que tenga un encuentro con Cristo y no vuelva a ser el mismo. Dice la palabra del Señor que este hombre, después que se levanta, fue tomado de la mano, porque este hombre siempre andaba solo, tuvo que ser tomado. Habla que tuvo que ser sujeto también a una autoridad de parte del Señor. Dice que fue llevado y le dijo: levántate. Y dice que inmediatamente se paró a hacer ¿qué? ¿A qué se paró él? ¿A hacer qué? La voluntad de Dios ya. Y ahora de perseguido pasa a ser de perseguidor a perseguido. Amén. Y dice que se cumple toda la historia. Lo llevan a aquella casa de la derecha, y dice que allí él queda ciego por 3 días, sin comer nada ni beber. Pero dice que cuando estaba orando, porque solo una persona que tiene un encuentro personal con Jesús ama la intimidad con el Señor. Un hombre de Dios, una mujer de Dios que tiene un encuentro con Jesús, ama su presencia, ama su palabra, ama la santidad y ama el estar metido en la presencia del Señor. A su nombre. Pero un hombre o una mujer que le busca tantos obstáculos a Dios es porque no ha tenido un encuentro con Jesús. A su nombre. Denle fuerte el aplauso al Señor. Y dice la palabra que mientras él ora,
ve a un hombre que viene y le impone las manos. Y dice que en ese mismo instante el profeta Ananías tiene una visión donde Dios le dice: ve a esta dirección, allí está Saulo de Tarso. Él ora en este momento y ve a un hombre que viene y le impone las manos. Eso habla de una conexión divina entre la persona y el hombre de Dios. Amén. ¿Qué nos enseña esto, iglesia? Cuando usted y yo nos metemos en la presencia del Señor, el Señor siempre te va a revelar la voluntad de Dios a través de sus profetas. A su nombre, a su nombre. Y lo tremendo es que Saulo se asusta y le dice: Señor, usted sabe a dónde me está mandando. Tengo entendido que Saulo es ¿quién? Un perseguidor de los cristianos. ¿Y qué fue lo que le sucedió aquí a Ananías? Tiene que ser uno de los mejores ejemplos de obediencia que pueden ser encontrados en la palabra del Señor. Y la razón por la que digo esto en esta noche es porque aquí encontramos a este hombre Ananías, quien era similar a cualquier persona que estamos en este lugar. Eso no era en esos tiempos, eso se sigue cumpliendo hoy. Dios te necesita para ser un mensajero de la palabra del Señor. Dios te necesita para ser una mensajera de la palabra del Señor. No importa donde Él te mande, no importa lo que te mande decir, no importa el que sea la persona. Lo importante es que obedezcamos la palabra que el Señor nos da. A su nombre, a su nombre. Y a pesar de que no se nos habla mucho de Ananías acá en la palabra, podemos confiadamente asumir que él era un hombre que tenía un compromiso genuino con Dios. Dios va a usar a aquellos hombres, aquellas mujeres, aquellas iglesias que tengan un compromiso genuino con el Señor. A su nombre, a su nombre. Dios, ¿por qué no me habla? Dios, ¿por qué no me usa? Dios, ¿por qué no me dice qué tengo que hacer? De pronto nos falta compromisos más genuinos con el Señor. A su nombre. Pero habían tres cosas que identificaba a Ananías. Para Dios usar un hombre, una mujer, y para enviarlo, Ananías tenía algo, y es que era un hombre que perseveraba en tres cosas. Una es santidad, otra era la oración, y era que siempre buscaba la presencia de Dios en su vida. Un hombre que ora, un hombre que se guarda en santidad y un hombre que busca la presencia de Dios será siempre un hombre usado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuánto le creen al Señor? ¿Y por qué decimos esto? Porque sabemos bien que Dios aparta su rostro de los hacedores de iniquidad. Miremos Isaías 59:2. El que la encuentra me la lee rápidamente. Vamos a usar mucho la palabra. Si no tiene Biblia, acérquese a alguien que la tenga, porque no le va a ir mal. A su nombre. ¿Qué dice Isaías 59:2? Amén. Las iniquidades y el pecado hacen que Dios quite el rostro de nuestra vida. El pecado, las iniquidades colocan un muro que nos separa de Dios. Es que Dios me usa, es que Dios me dijo, Dios me dijo que dijera aquello. ¿Y cómo? Si estás llevando una vida de pecado. Si estamos mal delante del Señor, ¿cómo vamos a decir que es Dios el que mandó un mensaje a su pueblo? ¿O es Dios el que mandó un mensaje a alguien? Si dice la palabra del Señor que el pecado, la iniquidad hacen que Dios esconda el rostro de esa persona. A su nombre, a su nombre. Y entonces este hombre perseveraba ¿en qué? En santidad, en oración y en búsqueda de la presencia de Dios. Son tres cosas que nos tiene que caracterizar como cristianos. Y así que seguramente Ananías tenía familia, trabajaba, y lo más probable es que su vida no era nada del otro mundo. Sin embargo, en este día vamos a mirar cómo Ananías toma a Dios como algo serio en su vida. Y dice que Dios le habló y le dijo que hiciera algo difícil de entender, y más importante aún, muy difícil de obedecer. A veces nos gusta que Dios nos mande cosas fáciles, que Dios nos diga cosas muy fáciles, pero cuando Dios te usa
Para hacer algo difícil, Dios necesita un corazón dispuesto que le obedezca al Señor. Y por eso dice en el versículo 10, desde el 10, lo que le pasó a Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Aquí vemos algo tremendo, que Dios le pidió algo que no era fácil. Como si hoy uno de los hombres más temibles de Colombia o del mundo, más sanguinarios, y Dios te dice: ve y dale este mensaje. ¿Usted qué haría? Aquí me dice: yo voy. Otra cosa es decir: Señor, ¿usted está seguro? No, yo necesito que el Señor me confirme, que te confirme, me le ponga sello, me le ponga de todo para poder ir. Cuando a Noé le dijeron: ve y haz un arca en medio de un solazo y hágala en medio parque, ¿usted iría hoy? Yo creo que es mejor si nos quedamos callados, eso sí es verdad, para no. Era algo difícil de entender lo que le estaba pidiendo y difícil de obedecer. ¿Por qué? Porque este hombre llamado Saulo era el mismo que perseguía la iglesia primitiva. Saulo era el mismo que entregaba a los cristianos en las manos de las autoridades religiosas y es responsable del sufrimiento de muchos cristianos. Miremos allí en Hechos de los Apóstoles capítulo 8 versículo 3. Dice: y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Tremendo, ¿no? A su nombre, a su nombre. Y este hombre llamado Saulo era el enemigo número uno de los cristianos. Sin embargo, lo más hermoso es que Dios tenía un propósito con él. Por eso todas aquellas personas que te persiguen, todas aquellas personas que se burlan de ti, todos aquellos que te quieren pisotear, todos aquellos que te quieren discriminar, Dios te dice: yo tengo un propósito con ese hombre y con esa mujer. Si se burlan en tu trabajo de ti, en ese hombre hay un propósito. Si en la calle te escarnecen, con esos hay propósitos de Dios con ellos. A su nombre, a su nombre. A veces quisiéramos decir como Juan: Señor, haz descender fuego del cielo y consúmelos. A veces queremos ser muy espirituales. Señor, mira cómo se burlan de mí. Señor, yo ya no quiero ir por allá porque mira, me cierran la puerta. El Señor te dice: tranquilo, con ese yo tengo un propósito. Con esa yo tengo un propósito y me van a conocer. Pero desdichadamente muchos de nosotros no logramos entender el propósito de Dios en determinadas situaciones. Si Dios hoy te está llamando y nos está llamando, iglesia, es para que obedezcamos las órdenes de parte del Señor. Y en la mayoría de los casos nosotros actuamos igual que Ananías. Al principio, otras palabras, dudamos, debatimos con Dios al escuchar su voz. Dios te manda a hacer una tarea difícil. No, ese no fue Dios. ¿Y si fue Dios qué? Dios quiere que a partir de hoy usted aprenda a escuchar la voz del Señor. A su nombre. Y dice que Ananías reconoció el nombre de Saulo. Cuando Jesús lo llama: dime, Señor. No, necesito que vas y des esta razón a Saulo. ¿A quién? Pero Señor, ahí mismo el pero, que es el problema del cristiano, los peros. ¿Sabe lo que Dios más respalda? Es el amén. Hermano, ayer hablamos algo con un hermano. El problema, el enemigo número uno de la fe es la razón. La razón mata lo que sea. Usted puede tener una fe grande, pero si comenzás a razonar, pero es que 2 por 2, 4, 5 por 5, 25. No, pero 8 por 8, 64. No, usted no meta a Dios en la razón. Por eso el médico dice no y Cristo dice sí. Los cielos se cierran y Jesús los abre. El muerto lo entierran, Jesús lo resucita. Jesús siempre va a estar en contra de la razón. Y aún este hombre quiso dudar.
Este hombre empieza a decirle: pero Señor, yo he escuchado muchas cosas malas de él. Señor, es que a usted se le olvidó. Es más, aún tiene autoridad aquí en este pueblo por los principales de los sacerdotes para meter en la cárcel todos los que invocan tu nombre. Yo me imagino a Jesús: sí, y yo fui el que te llamé para que le des ese mensaje. Yo no sé cuántas razones Dios le ha mandado a alguien en tu trabajo. ¿Cuántas personas llegan a tu casa y ni siquiera se han convertido a Cristo? ¿Por qué? Si usted es el mensajero de esa casa. No, es que ese corazón es muy duro. ¿A usted qué le importa? Y perdóneme la expresión. Usted simplemente dé el mensaje como Dios lo mande, que lo demás lo hace el Espíritu Santo de Dios. Pablo sembró, Apolo segó, y el crecimiento lo da el Espíritu Santo de Dios. A su nombre, a su nombre. Ananías inicialmente, ¿qué? Escuchó el mensaje de Dios. Él hizo como la mayoría de nosotros tendemos a hacer, de modo que él le contestó diciendo: heme aquí. ¿Cuántos de nosotros no le hemos dicho al Señor: Señor, heme aquí? ¿Cuántos no le hemos dicho? Solo dos, la hermana Diana y yo, y el pastor Jorge. Nadie más lo ha dicho. Señor, heme aquí. Y te mandan: envíalo a él. La cosa no es conmigo. Heme aquí, pero envíalo a él. Y al escuchar lo que Dios pedía de él, también le dijo: tal vez no puedes estar correcto, Señor, en lo que me envías a hacer. Pero la realidad del caso es que Dios no comete errores cuando te envía a hacer algo. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Dígale a la persona que tiene al lado: Dios tiene un propósito con todo. Ananías, hay algo que el hombre ignora, y es que Dios en cada corazón está trabajando. Ay, yo no le hablo a mi papá porque mi papá es muy duro, y ya Dios está trabajando en él. Es que yo no le hablo a mi hermano porque ese hombre me cierra la puerta, y tal vez ya Dios lo está inquietando. A su nombre, a su nombre. Me impresionó una persona, Dios me inquietó con alguien esta semana, y fue impresionante. Esta palabra me ministraba mucho ayer y hoy estudiándola, porque se me vino y todo el día con ella, pero no la llamé. Me cansé de invitarla. Y hoy me escribe: pastor, hoy hay culto. Y yo: sí. ¿A qué hora? A las 6:30. ¿Y por qué tan temprano? Para que salga más temprano. Es que hace 2 días vengo inquieta por ir a la iglesia. Y yo fui desobediente, porque a veces razonamos. Eso nos pasa a todos. Pero usted es el pastor y usted es un hermano. Si Dios te pone inquieta por alguien, vaya y predique. Que es que está duro. Si Dios te lo puso, es porque ya Dios está trabajando en la persona. Lo demás lo hace el Espíritu. Te cerró la puerta, tranquilo, que ya ese corazón está tocado por el Espíritu Santo de Dios, y Dios no comete errores con nadie. A su nombre. Dios tenía un propósito con la vida de Saulo. Por eso cuando vemos en Hechos capítulo 9, usted lee del versículo 3 al 6, habla de todo el proceso cuando él iba en camino hacia Damasco. O sea, ya Dios venía trabajando en quién, en Saulo. Ya Dios venía preparando el corazón. Dios está preparando el corazón de tu familia. Dios está preparando los compañeros de trabajo. Dios está preparando tus compañeros de estudio. Dios está preparando el corazón de tu jefe para que tú vayas y les hables del Señor Jesucristo. A su nombre. ¿Cuánto le creen al Señor? Dios tiene propósitos en cada vida, en cada persona que se deja guiar por el Espíritu Santo de Dios. Si Dios te está inquietando, es porque llegó el tiempo de la salvación para esa persona. A su nombre. No los veo como muy convencidos. Dios tiene un propósito en la vida de toda persona que se entrega a Jesucristo. Miremos Romanos 8:28 rápidamente. Encienda el celular rápido. Romanos 8:28, ¿qué dice? Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A todos los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Amén. Quizás nosotros no alcancemos a ver el propósito de Dios de inmediato. Es que yo fui y le prediqué y vea, nada sucede. El pastor dijo que pasaba algo. Tal vez usted no lo vea en el momento.
Yo veo personas aquí en esta noche que me han causado mucho dolor de cabeza en el evangelio anteriormente. Al tiempo llegaron. Yo a los que me compartieron les causé no dolor de cabeza, yo no sé, epilepsias y de todo. Hoy está la respuesta de Dios. Usted vaya y dé el mensaje que algo va a suceder de parte del Señor. A su nombre. Me impresionó algo que sucedió hace 15 días. Mi esposa fue a orar por el hermano de Adiela, el que murió. Y cuando llegó allí había un hombre, creo que el pastor Jorge también estaba ahí. Oraron por ese hombre y ese hombre fue muy tocado. Fue más tocado la persona que estaba allí visitando que el enfermo. Pero el enfermo al igual se fue con el Señor. Lo tremendo es que el domingo cuando fuimos al velorio, allá estaba ese señor con la esposa. Y ahí se siguió evangelizando durante el velorio. El martes estuvimos en Bello en la casa de ese hombre y de esa mujer. En tierra adentro y bien adentro. Y bien adentro. Ese hombre sí se lo pusieron como era. Y ese hombre quedó tocado y nos dijo: yo quiero que se levante un grupo de oración acá en mi casa. ¿Qué tal donde usted vaya a un velorio, y se quede usted callado y Dios colocándote personas al lado? Ya Dios se estaba preparando y ese hombre nos decía: ¿cómo es de tremendo? Tuvo que morirse este hombre para yo poderlo conocer a ustedes. Y yo, es que Dios tiene un propósito con todos. ¿Cuánto le creen al Señor? Dale fuerte el aplauso al Rey. Tal vez usted no vea de inmediato, pero algo está haciendo. Inicialmente puede ser que no entendamos lo que Él está haciendo, pero lo que debemos mantener siempre en mente es que Dios no comete errores cuando nos llama. Usted no está aquí por error, usted no está aquí por casualidad. Fue porque el Espíritu de Dios te trajo para capacitarte, para levantarte, para llevarte a predicar a los que están perdidos, iglesia. A su nombre. Dios conoce nuestro potencial y Dios conoce tu corazón y mi corazón. Dios sabe que usted y yo, aunque causemos dolores de cabeza a Él tiene un propósito con nosotros. ¿Usted cree que usted está sentado en unas sillas por casualidad? No, por propósito. Ay, vea, no tenía nada que hacer y me vine para esta iglesia. No, era el propósito de Dios. Tanto que tenía para hacer hoy, pero es que Dios te llamó para un propósito de parte del Señor. Y vemos que Ananías escuchó la voz de Dios, pero más importante es que él la reconoció. Ojo, que hoy todo el mundo invoca al Señor Jesucristo y no es Dios. A su nombre. Y esto es algo muy importante, saber cuando Dios nos habla y reconocer que sea la voz de Dios. Porque existen muchos que hoy no han aprendido a reconocer la voz del Señor, y por eso es que son engañados tan fácilmente. Imagínate que Dios me habló. Llega cualquier falso profeta y le hablan y a ese le creen, y no le creen a la verdadera y santa palabra de Dios, que es la que nos habla. A su nombre. A su nombre. Y hoy nos podemos hacer varias preguntas. ¿Cómo sabemos cuándo Dios nos habla? ¿Cómo podemos saber cuándo es Dios, que es Dios quien nos habla? ¿Podemos estar escuchando al enemigo equivocadamente? ¿Existe alguna manera de saberlo? Y vamos a mirar eso en esta noche. Vamos a mirar Primera de Juan 4:1. Primera de Juan 4:1. Rápidamente, ¿qué dice Primera de Juan 4:1? Amén. Amados, no creáis a todo espíritu. Imagínate que yo iba caminando y un grillo me habló que de parte de Dios. A su nombre. Hermanos, usted revise el testimonio del hombre que te habla y la mujer que te habla. Yo siempre lo he dicho. A mí, un hombre que sea el más descuadrado, la mujer más descuadrada, va a venir a mi mensaje de parte del Señor. Nunca. Yo siempre soy muy celoso, hasta para dejarme poner las manos en la cabeza. Yo siempre he enseñado eso. Sea celoso hasta con su cabeza, no sea que le metan un espíritu de caspa. Cualquiera que hable enredado, venga, ore por mí. Ojo, eso es delicado, muy delicado. Una vez un pastor iba a orar por mí, yo no lo conocía, le dije: no, Señor, es que tengo una palabra de parte del Señor. Tranquilo, que el Señor me la dé.
pero no siento la paz con ustedes. Ya lo dije de frente. Ustedes tienen que ser celosos. Después venga un espíritu y lo posa. Después hay que, el chicharrón, ¿a quién le queda? Le queda uno. A su nombre. Dice, porque en los posteros tiempos se van a levantar, ¿qué? Muchos falsos profetas. Eso es bíblico. Hoy está la famosa evangelio de la prosperidad. Ay, es que Dios me dijo que me va a dar carro, casa y beca. Y esos son los que buscan. Busca el que le predique la cruz. Busca el que le predique de que nos tenemos que negar a nosotros mismos y tomar una cruz para poder seguir a Jesús. Ese es el verdadero evangelio. A su nombre, a su nombre. Y vamos a mirar 3 elementos para saber identificar cuándo es la voz de Dios. Amén. Y la primera manera de saber cuándo Dios nos habla es porque Dios es un Dios de propósito. Diga, Dios de propósito. Cuando Dios nos habla, Dios tiene un propósito en mente y nos da instrucciones específicas a seguir. Esto fue como hizo exactamente con Ananías. Por eso le dice en el versículo 11: levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Aquí no existe nada ambiguo. Dios es muy claro cuando habla. Dios no trae confusión. Dios no confunde a nadie. Cuando Él habla claro. A su nombre. A su nombre. Aquí no hay nada que pueda ser malinterpretado. ¿Qué pasó? Ananías recibió instrucciones específicas de cómo debía de moverse. A su nombre. Y hermano, la realidad del caso es todo cristiano hoy también recibe instrucciones específicas. A su nombre. Tal vez no son en visión como Ananías, tal vez no es una palabra profética, pero vamos a mirar cómo recibimos instrucciones específicas. ¿Cuántos quieren instrucciones específicas? ¿Cuántos quieren palabra profética con instrucciones específicas? ¿Cuántos la quieren? Levante su Biblia. Aquí está la palabra profética con mandatos específicos. Y punto. La Biblia, ya. Sí, porque las palabritas duras no nos gustan. Solo nos gustan las buenas. Si alguien quiere una palabra específica, le hace Marcos 12:31. ¿Qué dice? Ahí está la primera instrucción. Marcos 12:31. ¿Qué dice? ¿Nadie la encontró? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Uy, Señor, necesito confirmación. Escuché una voz que dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sí, ya, no pida confirmación, eso nos mandó el Señor. ¿Qué dice Lucas 6:27? Segunda palabra profética que le va a traer prosperidad a usted y bendición. Lucas 6:27. Amad a vuestros enemigos. ¿Usted qué hace aquí buscando de Cristo y con enemigos en el corazón? ¿Qué hace usted buscando palabra profética y con odios y rencores en el corazón? Señor, háblame. Te están hablando, ve y perdona al que te hizo daño. Señor, dime algo. Te están hablando, saca ese odio, ese rencor que tenés en el corazón que no te deja ver la gloria de Dios. Yo sabía que ahí se complicaba la cosa. A su nombre. A todos aquí se nos ha instruido a que seamos testigos del poder de Dios, de la majestad de Dios y de la gloria de Dios. A todos se nos ha instruido que vamos y hagamos discípulos, que les prediquemos a Cristo. A su nombre. ¿Cuántos quieren una palabra profética? Levante la mano. Gálatas 5:19, rápido. Cójala. ¿Qué dice Gálatas 5:19? Ale no vino, pero mandó la esposa. Hágale, hermana.
Siga, hermana, hay un listado ahí. Idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales os amonesto, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Otra profecía o quieren esa? Les está diciendo todo ese listado. El que las practique no hereda el reino de los cielos y punto. Necesito un profeta que me hable. Hoy Gálatas 5:19. Practique eso y se condena y punto. Queremos que Dios nos hable. Te está hablando específicamente a través de la palabra del Señor. Saquemos los odios, los rencores, las amarguras. Amemos los unos a los otros. Dice la palabra del Señor. Seamos testigos del poder del Señor. Saquemos todas esas inmundicias de nuestra vida y vamos a contemplar la gloria del Señor. Es la palabra profética más segura que existe, iglesia. A su nombre. A su nombre. A todos se nos está instruyendo a algo, a que oremos los unos por los otros. Santiago 5:16. Por favor, vamos a leerla para poder que nos afiancemos en la palabra. Santiago 5:16, ¿qué dice? ¿Ya la encontró? Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Orad los unos por otros. Y usted que ni siquiera ora por mí. Usted que no ora por el hermano. Usted que no ora por el compañero de trabajo. Usted que no ora por el jefe para que se convierta. Y la palabra del Señor, o sea, mire la palabra, iglesia. Dios tiene un propósito con cada palabra. Por eso es lo primer elemento que Dios nos enseña, es que Dios nos da órdenes específicas y es a través de la palabra del Señor. ¿Qué dice Primera de Pedro 1:16? Primera de Pedro, ¿qué dice? Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Amén. Otra orden de la palabra: sea santo. Sea santa. Mire el hermanito o la hermanita de reojo, ¿se le parece santo? O míreme a mí. La palabra nos manda a ser santos como Dios es santo. Son ordenanzas de la palabra del Señor al que le gusta la palabra. Ay, qué bueno que Dios me hable. ¿No te está hablando el Señor en esta noche? A su nombre. A su nombre. Vamos a ver el segundo elemento que nos ayuda a reconocer su voz. Y es que Dios nos llama a hacer las cosas de manera muy diferente al mundo. Aló. Primera de Juan 2:16 la vamos a ver. Dios nos llama a ser completamente diferentes de lo que éramos o somos. ¿Qué dice Primera de Juan 2:16? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino Del mundo. Si todavía tenemos cosas del mundo, todavía andamos en las cosas del mundo, eliminemos eso, que eso viene del mundo y Dios es espíritu y tenemos que andar en el espíritu, iglesia. El carnal anda en las cosas de la carne, el espiritual anda en las cosas del espíritu. Habla Jehová, a su nombre. Dios nos llama a ser completamente diferentes a lo que usted era o es. ¿Qué hay todavía en ti, qué hay en mí que a Dios le desagrada? A su nombre. Él nos está llamando a cambiar nuestra manera de ser por completo. Definitivamente eso no es fácil. A un borracho es fácil quitarle licor. Al vicioso es fácil quitarle la marihuana o el cigarrillo. Al mentiroso es fácil quitarle, decía un predicador en estos días, no hay nada mejor que pecar. Y es la verdad. ¿Sí o no? La carne jala para la carne. Eso es real. Por eso tenemos esa lucha. Porque esto tira para lo de la carne, pero el espíritu tira para lo del espíritu. Es una lucha que usted y yo tenemos por dentro. A su nombre. Todos los días hay tentaciones, pero solo en Cristo
orando, buscando la presencia del Señor, perseverando en ver la gloria de Dios, podemos vencer los deseos de la carne, iglesia. A su nombre. Esto no es fácil dejar estas cosas. ¿Por qué? No es fácil amar a nuestros enemigos. Es fácil usted al que le hizo daño. Es fácil amar al que te quitó tu marido. Es fácil amar al que de pronto te mató a tu esposo o te mató un hijo. Amarlo. Eso es fácil, iglesia. Pero Dios nos manda eso. ¿Aló? A su nombre. A su nombre. A su nombre. Es fácil perdonar a aquellas personas que te ofendieron. Decirle, hermano, te amo. Hermana, te amo. Eso es fácil. Es fácil si andas en el Espíritu. Si andas en la carne, no. A su nombre. A su nombre. Es fácil mantener una vida de oración. Los corché. Es fácil mantener una vida de oración. Cierre sus ojos allí donde está. Usted dice que cristiano, o yo dice que cristiano. ¿Cuánto oraste hoy? ¿Cuánto oró usted hoy? ¿Cuánta palabra ha leído hoy? Y sos el cristiano de la casa o la cristiana de la casa. Lo que significa que eso es difícil. Cierre sus ojos. Una pregunta que va a ser bastante difícil. ¿Cuánto tiempo ha whatsappeado hoy? ¿Cuánto tiempo ha visto televisión hoy? ¿Cuánto tiempo te has entretenido con cosas del mundo hoy? Y no has orado ni has leído la palabra. Puede abrir sus ojos. Dele el aplauso al Rey. ¿Por qué? Porque no es fácil ser santos en un mundo donde hay tanta maldad. Y ahí es donde Dios nos está llamando a que seamos esos hombres diferentes, diferentes al mundo. A su nombre. A su nombre. ¿Usted quiere ver los hombres diferentes? Venga mañana al ayuno. Van a ver hombres que van a marcar diferencia. Y va a haber y no hay. Mañana hay ayuno común y corriente a las 8. A su nombre. A su nombre. Estamos llamados, iglesia, a ser diferentes. Estamos llamados a vencer la carne. Con solo analizar las escrituras pronto descubrimos que a través de los tiempos Dios siempre ha llamado a su pueblo a ser diferente. Usted en su trabajo es el diferente. Usted en su trabajo se identifica como cristiano, como cristiana, o en tu estudio o en tu cuadra. Y a eso te está llamando el Señor, no está llamando. Dios le llamó para que fuese y orara por Saulo. Qué bueno cuando Dios te llama a orar por alguien, a llevarle un mensaje a alguien, y corremos a hacerlo de parte del Señor. El perseguidor de los cristianos, algo que él no encontró nada fácil de hacer. Yo me imagino a Ananías, y si me mocha la cabeza. Hay gente que uno escucha: en el trabajo me prohíben hablar de Cristo, en el trabajo me prohíben cargar una Biblia. Ahí es donde Dios te está mandando a ser el diferente. A su nombre. A su nombre. Dios nos llamará a hacer cosas fuera de lo común. Dios nos llamará a hacer cosas que no encontramos fáciles de hacer. Así que por eso el segundo elemento es que Dios no siempre nos llama a hacer cosas que encontraremos fáciles de hacer. Dios te está llamando a hacer cosas que te van a llamar loco. Dios te llama a hacer cosas que te van a llamar loca. Sígale creyendo al pastor. Eso siempre me echan la culpa a mí. A su nombre. El tercer elemento que nos ayuda a identificar su voz, y el más importante de todos, es que Dios nunca nos llamará a hacer algo que esté fuera de su carácter. Siempre recordemos que Dios no cambia su palabra por nada ni por nadie. El Señor lo dijo claramente en Mateo 24:35: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. A su nombre. ¿Qué quiere decir? Dios nunca nos llama a estar en contiendas. Dios no te llama a estar en celos. Dios no te llama a estar en envidias, cristianos con envidias.
cristianos en contiendas, cristianos con celo, cristianos en discordia con los hermanos. Dios nunca nos llama a ser un chismoso. Dios no te llama a desacreditar a nadie. Dios no te llama a causar división. Dios nunca nos llamará a la desobediencia ni a la rebeldía. ¿Aló? ¿Aló? Simplemente Él quiere que Gálatas 5:22 se cumpla en tu vida y en mi vida. ¿Qué dice Gálatas 5:22? Es donde Él forma su carácter. Es muy fácil decir a Cristo, pero Gálatas 5:22 lo mide. ¿Qué dice? Ustedes deberán de saber. Mansedumbre, templanza. No hay ley, o sea, llénese de eso, practique eso, vuélvase con eso nada. Deje el chisme, deje la criticadera, deje la murmuradera, deje la división, deje la contienda contra los hermanos, deje los celos, deje los pleitos, deje la desobediencia, deje la rebeldía. Vuélvase un hombre lleno de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre y de templanza. Yo soy un hombre de Dios, pero me dicen algo y me subo como una cerveza. Así somos cristianos, como un Alka-Seltzer. Hermanito, ¿qué? Que si quiere estos 50,000. Ah, sí. No le han hablado cuando ya está arriba. Llénese de amor. ¿Te hicieron algo? ¿Cuál es la orden de Jesús? Una palabra profética. Te pegan en una mejilla, coloca la otra. A los que les gusta que Dios les hable a través de la palabra. Dios dice, llénese de gozo. ¿Cómo dice la canción, Juan Pablo? El gozo que siento yo, cantémosla. El gozo que siento yo, el mundo no me lo dio. Llénese de gozo y cántela. Bueno, gloria al Señor por esos hermanos que cantan y tienen el gozo del Señor. Un hombre de Dios tiene el carácter de Dios, la paz. Donde va a inspirar paz. De que tiene hoy que está como todo alborotado, toda alborotada, perdió la paz. Tiene que llenarse de la paz. Tiene que llenarse de la paciencia, que es lo que tanto nos falta, iglesia. ¿Quién no es formado en paciencia? Cuando un hombre tiene, Gálatas 5:22, los frutos del Espíritu, es porque el carácter de Dios está en esa persona. Y eso es lo que Dios quiere. Ese es el tercer elemento que Dios quiere, formar su carácter en nosotros. Dios llamó a Ananías a hacer algo diferente, voy terminando, pero no fue algo que estaba fuera de su carácter. Dios nos llama a ser diferentes, pero todo dentro de su carácter, todo dentro de su voluntad. Dios nos llama a ser diferentes, pero nunca nos llama a pecar. Dios no te llama a que te justifiques el pecado. No, es que esto es un proceso. Yo me tomo un aguardientico y me voy tomando a poquitos. No, cambie. Si llega la muerte ahorita, ¿qué va a pasar con usted? Ay, no, una canita al aire. Pero el Señor sabe que es en contra de mi carne. Pero yo me confieso y traigo golpes de pecho. Dios te llamó a eliminar el pecado de raíz y punto. Es que yo digo mentiritas, pero mentiritas piadosas. Eres un pecador. El carácter de Cristo no se está formando en ti, a su nombre. ¿Por qué? Porque el pecado es pecado y punto. Y Dios odia el pecado, aunque Él ama al pecador. Pero cuando usted y yo aceptamos su palabra nos cambia, su palabra nos transforma, nos apartamos del pecado, entonces alcanzamos la misericordia de parte del Señor. Porque Dios no toma parte del pecado. Dios no habita donde existe el pecado, porque Dios es santo. A su nombre. A su nombre. Gálatas 5:1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Usted y yo, iglesia, fuimos liberados de las garras del enemigo y podemos mantenernos libres a través de escuchar la voz de Dios. Hay algo que al diablo odia, y es que un cristiano cargue Biblia. ¿Usted cree que usted no carga Biblia es porque le incomoda? No, es porque el diablo no le gusta que usted la cargue.
Porque él sabe, como decía alguien estos días, un cristiano sin Biblia es un cristiano sospechoso. Porque el diablo no le gusta que usted la lea. Porque la fe viene por el oír, y el oír de la palabra del Señor. Y le estoy insistiendo a los salmistas. Salmistas sin Biblia no lo entiendo. Líder sin Biblia no lo entiendo. Predicador sin Biblia no lo entiendo. Porque es que la palabra del Señor, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Vamos a meter hoy la palabra de Dios en nuestros corazones. La obediencia de Ananías dio lugar a que Dios se glorificara grandemente. Y escúcheme esto: la obediencia de Ananías resultó en el nacimiento de un nuevo Saulo. No me entendieron, ¿cierto que no? ¿Quién me la entendió y me la explica? Jorge. Si Dios te llamó a darle un mensaje a un sicario, vaya y déselo, porque a partir de ese momento será un hombre nuevo. Si Ananías no hubiera obedecido, tal vez Saulo no hubiera sido un hombre nuevo. A la persona que Dios le mande un mensaje contigo, vaya, porque ese hombre no volverá a ser el mismo. Esa mujer no volverá a ser la misma. Resultó en el nacimiento de uno de los grandes hombres de Dios que ahora conocemos como el apóstol Pablo. ¿Qué hubiera pasado si esa persona a la que Dios envió para que nos hablara a nosotros no hubiera ido? Tal vez usted y yo no estuviéramos aquí. Recuerde la persona que le compartió a usted de Cristo. Nunca se me olvida que yo estaba donde una fisioterapeuta y era cristiana y me estaba haciendo un tratamiento de la columna, y ella empezó a hablarme de Cristo y yo pensé que era lo mismo pues que la religión tradicional, y ella empezó a hablarme y yo a chicanear, sí, yo iba a ser cura, esto y esto y esto, y ella empezó a hablarme, se llamaba Alicia Rachid, ¿se acuerda? Y ella empezó a orar. Esa fue más, esa era muy atrevida, yo la llamé a usted loca. Y empezó a orar sin preguntarme si iba a aceptar a Cristo, sin nada. Y yo me acuerdo que ella empezó y yo empecé a sentir algo en mi cuerpo y comencé a llorar en plena sala. Y yo, esta vieja me embrujó. Así lo dije. Pero de todas maneras me siento muy bien, porque yo no conocía nada de cristianismo. ¿Qué tal donde esa vieja loca no hubiera hecho eso? Y después me convertí en el discípulo. Ella me llamaba para un lugar y íbamos. Y entramos a algún lugar, una panadería, y esa mujer era atrevida. Estamos ahí comiendo, nunca me olvidé una vez, estaba yo hablándole de algo. Ella me decía, Gustavo, espera un momentico. Venga, caballero, usted está mal. Usted está en adulterio. Usted necesita a Cristo. Esa mujer no es su esposa. Conviértase al Señor Jesucristo. Y salí a sentar. ¿En qué íbamos? Y yo, ¿en qué íbamos? No, yo me voy, me pierdo de aquí. Esa era así. Tenía hijos espirituales, pastores, porque ella nunca sellaba su boca para hablar del Señor Jesucristo. Y hoy usted y yo, siento hablarle a ese pastor, hay un señor aquí, venga para que le hable. Si Dios se lo puso a usted, vaya usted. Si Dios se lo puso en un sueño, háblele usted. Si Dios se lo puso a usted en la mente, vaya y predíquele a Jesucristo, porque a través de usted ese hombre va a ser cambiado por el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que Dios quiere hoy. Colóquese sobre sus pies en esta hora. Y vamos a pedirle a Dios en esta noche que nos dé esa obediencia que tenía Ananías. Dios se quiere revelar a tu vida. Dios te quiere hablar a través de su palabra. Dios quiere formar el carácter de Dios en tu vida y en mi vida. Dios quiere que su pueblo obtenga grandes bendiciones de nuestro Padre. Cuando usted vaya y predique con autoridad y hable de ese Jesucristo, el que te salvó y me salvó, esa vida va a recibir bendición de parte del Señor. Cierre sus ojos, levante sus manos allí donde estás. Dios tiene palabra para cada uno de nosotros en esta noche. Dios te habla de diferentes maneras, pero tienes que estar atenta. Tienes que estar atento.
Sé obediente a hacer lo que Dios te manda hacer. Deja de ser tan espiritual. Confirmación tras confirmación, confirmaciones gedeónicas. Dios te mandó y me mandó a predicar las buenas nuevas de salvación. Ir y a ser discípulo por todo el mundo. Dios te ha dotado, pero te has quedado con eso por dentro porque no te gusta hablar del Señor. Pero si eres el payaso de tu clase, si eres el payaso de tu trabajo, si eres el payaso de tu cuadra, hoy no, iglesia. Hoy dejemos que sea el Espíritu de Dios. Estemos atentos a su voz. Dios tiene palabras para cada uno de nosotros, pero Él te dice en esta noche: tienes que estar atento. ¿Qué vas a hacer cuando Dios te hable? ¿Estás dispuesto a actuar sin preguntar tanto? ¿Estás dispuesto a seguir el propósito y a ser diferente? ¿Estás dispuesto a dejar que el carácter de Dios se forme en tu vida? ¿Estás dispuesto, estás dispuesta a decirle: Señor, heme aquí, envíame a mí? ¿O vas a decir: Señor, envía a mi hermano? No podemos permitir que nada nos aleje de su propósito. No podemos permitir que nada nos aleje de su voluntad. Iglesia, no estamos llamados a cuestionar, sino que estamos llamados es a cumplir. No cuestiones más, cumple el llamado de Dios. Estamos llamados a perseverar en nuestra fe en todo momento. Has desfallecido en la fe y Dios te llama a perseverar en la fe. El Señor nos está llamando a ser diferentes. Nos está llamando a escuchar su voz. Dios nos está llamando a apartarnos del mundo, a quitar esas obras de la carne que no nos dejan ver la gloria de Dios, a quitar esos odios, rencores del corazón. Dios te está llamando y me está llamando en esta noche a que hagamos lo que a Él le agrada, a darle el primer lugar por encima de todas las cosas, amarlo con toda nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón. No es en vano que hagamos estas cosas. Si hacemos estas cosas, tendremos un galardón, según Marcos 13:13, que es la salvación de nuestra alma. Dios nos está hablando en esta noche. Dios nos llama a escuchar su voz. Dios te está dando una orden hoy y te dice: sé obediente a mi palabra. Esa es mi voz. Busquemos el propósito de Dios en todo momento, iglesia. Cierra tus ojos, levanta tus manos. Usted está aquí para escuchar la voz de Dios. Usted está aquí para buscar la voluntad de Dios. Busquemos su rostro, iglesia. Escucha hoy, Dios te habla. No has vuelto a escuchar a Dios como lo escuchabas antes. No hay vida de oración, ya no hay santidad. ¿Dónde han quedado esas palabras que el Maestro nos ha mandado? Oración, santidad. Iglesia, cada uno de los que estamos aquí nos conocemos. Tú te conoces por dentro y sabes quién eres. Te ves aquí, eres uno, y la palabra te confronta, pero afuera eres otro. En tu hogar eres otro, eres otra.
Dios te manda y me manda a tener un corazón limpio delante de Él, porque sin santidad nadie verá al Señor. Si Dios te mandó, Dios te dice: levántate y ve. Ya no le saque más excusas al Señor. Ananías no pidió confirmaciones. Ananías no dijo: necesito orar. Solamente cumplió la orden de Jehová. No tienes que pedir confirmación para dejar ese pecado. No necesitas confirmación para dejar eso que te está llevando a los mismos infiernos. No necesitas confirmación para dejar el pecado, para dejar el odio, la amargura, el resentimiento. No necesitamos confirmación, necesitamos ser obedientes. Necesitamos ser obedientes a su voz. Si quieres postrarte allí donde estás, hazlo y dile: Dios, ayúdame a ser obediente.